Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación de la Coordinación General de Relaciones Interinstitucionales. En efecto, recibí ayer la invitación para hacer frente a este imponderable que fue pues la salud de la ponente. Espero no decepcionarlos. El cartel estaba muy bien, pero ya vine yo como a descomponer la cosa. Eh, pero con mucho gusto lo hago. Pues en la universidad estoy desde el 82, entonces ya soy como un bien inventariable aquí en la Universidad Autónoma de Chiapas. Y justo estoy trabajando unos proyectos con relación a la conferencia internacional, la tercera conferencia internacional sobre educación superior de la UNESCO. Y me pareció muy oportuno comentarles a ustedes cómo se está dando esta cuestión de la conferencia mundial. No sin antes, pues también pues revisar eh, algunos elementos de la educación internacional. Voy a quitar aquí esta cosa para que puedan ver la presentación. Ahí está. Entonces, subtitulado esta conferencia de esa forma, porque creo que es lo que está ahora a punto de iniciar. La conferencia mundial será en Barcelona en el mes de mayo, del 18 al 20 de mayo. Y si bien fue descategorizada como conferencia nivel 1, en donde participan los estados nacionales, los jefes de gobierno, fue reclasificada al nivel 4 como una conferencia de organizaciones y no en donde se va a marcar una hoja de ruta, pero no se va a establecer una declaración definitiva. De tal suerte que, bueno, las organizaciones, todas en el mundo, bueno, no todas, pero en particular las organizaciones de América Latina y el Caribe, han estado muy entusiasmadas por esta conferencia y han venido organizando una serie de cosas. Bien, voy a darles rápidamente qué es lo que vamos a ver, un poco recordar conceptos, ver algunos contextos y meternos ya de plano en las políticas sobre esta conferencia. Bueno, los conceptos que todo el mundo internacionalista conoce, pues son estas de Jane Knight, y luego se fue ampliando hacia la integralidad, hacia la palabra esta de comprensiva, para indicar que debe de estar atendiendo todos los aspectos institucionales, y cada vez le van aumentando un poquito más de cosas. Veía yo que a nivel internacional también la Asociación Internacional de Universidades puso su propia definición, apoyada por las definiciones pues propuestas por Hans Witt, de Witt, y otros, la misma ex directora
general de la IAU también, Eva Grón. Pero aquí hay una distinción, aquí ya se pone un acento que es para mejorar la calidad de la educación y de la investigación. Esto es, ya se le pone un para qué desde esta definición que asume la Asociación Internacional de Universidades. Ahora, cuando se habla de internacionalización, se habla de muchas actividades que se realizan en nombre de la internacionalización. Y este seminario en particular, este seminario web o webinario, como le llaman ahora, pues también comprende esta dimensión de la internacionalización en casa. Vamos a ver más adelante por qué hay que buscar nuevas estrategias para internacionalizar la educación superior. Entonces ahí ven ustedes una serie de actividades que están ligadas a la internacionalización. No puse aquí los rankings porque si bien están dentro de la esfera de la internacionalización en la parte de evaluación y acreditación de programas, porque es traer un tema que en América Latina es muy cuestionado por la evaluación de insumos, procesos y poco sobre sus resultados e impactos en el desarrollo social. Ahora, fíjense, desde 1931 ya Paul Valéry nos decía que ya el mundo terminado comienza, esto es el mundo interconectado, lo estaba diciendo en 1931 entre las posguerras. Entonces, él fue un visionario que vio el futuro de la humanidad como una humanidad totalmente integrada. Entonces, ya desde entonces veía venir lo que estamos viviendo actualmente. Luego hay una pregunta que siempre nos hacemos, y bueno, nosotros tal vez no nos las hacemos como los administradores. Los administradores siempre se hacen o nos hacen esta pregunta, a ver, barajéamela más lento. ¿Por qué van a hacer turismo académico? ¿Qué no pueden estudiar acá? Es mucho dinero, etcétera. Pero hay un programa que todos conocen que fue el programa Erasmus que promueve la movilidad en Europa y hicieron una evaluación de 80,000 participantes, ha tenido varios millones de participantes el programa durante toda su historia. Entonces hicieron esta encuesta a 80,000 y ¿qué encontraron? Encontraron que los egresados o los participantes en este programa Erasmus, los chicos Erasmus, se insertaban mejor en su trabajo, tenían mejor desempeño y mayor estabilidad laboral. Fíjense. También tenían mayores posibilidades de empleo en cualquier otro país de la Unión Europea. Luego, también se encontró que 1 de cada 4 estudiantes Erasmus conoció a su pareja en la movilidad. Entonces es un indicador muy elevado. Y de esas parejas han salido 1 millón de hijos internacionales, les llamaron. Esto es los erasmitos. Entonces, en opinión del ex
ministro de Educación de España, Gabilondo, nos dice que el programa Erasmus ha contribuido más que cualquier otro programa a la unificación de Europa. Vean, no es menor el comentario y tampoco menor quien lo afirma. Entonces, yo he tenido otras vías de comprobación también para convencer a quienes financian la internacionalización acerca de su importancia. Pero veamos qué está pasando. Estos son datos de 2014, prácticamente las 3 encuestas están aplicadas en ese año. Las últimas en Latinoamérica, la última se aplicó en el 21. Todavía no están los resultados disponibles, pero vean cuáles son las cifras en las que nos movemos. En México, el 1% de la matrícula tiene posibilidades de hacer una movilidad internacional. El último dato que nos arrojó ahora en su libro de 2018, Jocelyn Gacel nos dice que es el 0.3, aunque el IESALC anda hablando de 1.2, pero en la encuesta, la primera encuesta de 2014, se habla del 0.3% en América Latina y Caribe, y en España el 10.4%. España es el rey de la movilidad en Europa. Es el país que más mueve estudiantes y recibe estudiantes en Europa a partir de los diversos programas que tiene. Entonces, cuando pensamos en internacionalización presencial, la movilidad presencial de estudiantes, pues pensamos en que es una carrera perdida. Entonces, y claro, todo el mundo decimos, pero estamos hablando de movilidad, no estamos hablando de educación internacional. Efectivamente, ya vimos que tiene muchos componentes, muchas actividades la internacionalización, pero yo siempre he dicho que la movilidad es la punta del iceberg. Si hay una movilidad evidente, es porque algo está ocurriendo abajo del agua. Y abajo del agua yo he ubicado casi siempre, bueno, siempre lo he ubicado los detentores de la internacionalización comprensiva, también lo han identificado así. Depende de estas estructuras institucionales que están impulsando la internacionalización. O sea, ahí hay algo definitorio. Las encuestas de la IAU, del Banco Mundial, incluso la que aplicó en América Latina y Caribe, el OVIRED, pues traen muchas preguntas respecto de la parte institucional. Con el maestro Trejo, a quien de paso sí también le agradezco porque él fue el que me hizo la llamada, y publicamos un estudio que se hizo para CUMEX. Hicimos un estudio a ver cómo estaban las estructuras que impulsaban la internacionalización. Para quienes no son de México, veo que hay mucha gente de otros lados. CUMEX es el consorcio de universidades mexicanas que integraba las universidades que habían llegado a estándares muy elevados de calidad educativa. Pero en el tiempo en que se hizo esta encuesta, habían cambiado los criterios de ingreso. Ya habíamos llegado en CUMEX a los máximos estándares de calidad, entonces había que buscar nuevos estándares, dijeron, de segunda generación. Y entonces se incorporó la dimensión internacional como una
dimensión necesaria para ser integrantes de CUMEX. Y es por eso que dijimos, a ver cuáles son las posibilidades de internacionalidad a las instituciones. Y bueno, veíamos que para eso se requiere política pública, política institucional. Y nos dice el pequeño Larousse, es que es un arte, dicen, la política es un arte, es el arte de conducir un asunto para alcanzar un fin. Entonces, si no existe política institucional, y es lo que decíamos en el estudio de CUMEX, dijimos, ¿cómo se expresa la política? La política se expresa de diferentes maneras, pero antes les paso esto. ¿Quién establece cuándo, cómo estas políticas? Pues las globales las establece la ONU, ¿verdad? Desde los años 60 empezaron primero los decenios, las políticas de desarrollo decenal, el decenio del 60, del 70, luego se pasaron a 15 años. Las dos últimas, los objetivos de desarrollo del milenio, fueron impulsados en el año 2000 al 2015, ahora la Agenda 2030 del 15 al 2030. Entonces, la UNESCO establece políticas de educación superior cada 10 años, o más o menos 10 años, acuérdense ustedes, por ahí voy a poner una lámina en donde vienen las 3 conferencias anteriores. La primera fue la del 98. Y también aquí en América Latina se hacen conferencias regionales cada 10 años. Llevamos 3 conferencias regionales. En los países se establecen políticas, pues cada cambio de jefe de Estado, más si viene de otro partido, pues todo lo que existe no sirve y hay que hacer todo. Entonces cambian todo y en México es cada 6 años, en otros países tienen otros periodos. Aquí en México tenemos el sistema métrico sexenal, que es el sistema métrico que define la política pública. Y están las institucionales. Cada institución de educación superior tiene sus periodos institucionales. En la mayoría de las universidades en México tienen periodos de 4 años de rectoría. Y desde luego ahí anoté la palabra coherencia, porque se supone que una política debe venir desde lo global y adaptarse a lo local. Entonces, a veces eso no ocurre. Bien. ¿Qué es lo que hicimos en nuestro estudio de CUMEX? Dijimos, a ver, hay 4 elementos. Si no están esos 4 elementos, la política institucional no funciona bien, no está bien diseñada. Entonces, lo primero es tener una base jurídica para que lo que se hace tenga legalidad, ¿sí? En este caso, en las universidades, si está en sus documentos, en su ley orgánica, en sus estatutos general, académicos, etcétera, está inscrita esta orientación, pues tendremos un elemento de soporte para hacer legal una política de internacionalización. Si no está, hay que hacerlo. Entonces, hay que tener esa base jurídica. Un segundo elemento es el acuerdo político.
El acuerdo político, ese acuerdo político, ¿qué es eso? Es la planeación participativa, es la que nos va a permitir ponernos de acuerdo hacia dónde queremos caminar. Eso le da legitimidad, ¿sí? Entonces, son dos cosas que son fundamentales. Luego viene la estructura organizacional, esto que han estado periódicamente evaluando tanto la Asociación Internacional de Universidades, el Banco Mundial o el OVIDET, que es cómo están funcionando las estructuras institucionales. Para esto es, si existe una organización institucional, es posible que se esté dando lo que habíamos visto en láminas anteriores, que es la internacionalización comprensiva o integral, ¿sí? Entonces, si hay estructura, entonces es lo que yo decía, es lo que está abajo de la punta del iceberg. Hay una estructura profesional que se encarga de obtener los acuerdos políticos a través de la planeación y operar la internacionalización de manera eficiente y eficaz. Y finalmente, los recursos. No necesariamente los financieros, aunque sí ayudan mucho, pero los recursos nos permiten viabilizar. Si dentro de la estructura organizacional no hay capacidades humanas, pues seguramente ese recurso va a estar haciendo falta en esa parte. Ahora, cuando se habla de lo comprensivo de la internacionalización, se habla de que hay que tener sensibilización de todos los recursos y todos los actores que participan en las instituciones de educación superior, desde el rector, la máxima autoridad, hasta los trabajadores administrativos. No hay mayor obstáculo en un proceso de internacionalización que un jefe de departamento de servicios escolares que no le entiende a esto. ¿Y por qué tengo yo que ver que van a revalidar de otro país? ¿Qué locura es esa? ¿Sí? Entonces, muchas veces ahí es donde se queda, nos decía un estudiante cuando reunimos a los estudiantes de intercambio para ver cuáles eran sus comentarios respecto de la movilidad que estaban haciendo a la Universidad de Chiapas. Y dice, pues yo fui a control escolar para buscar respuesta a un asunto que tenía yo con mi documentación, mi certificación de estudios. Y dice, lo único que le dijo la persona de control escolar, le hizo así. Eso es todo lo que le dijo. Y cerró la ventana. Entonces, si no existe esa sensibilización en toda la estructura, la política va a costar mucho implantarla. Bien. Déjenme ver, por aquí como andamos en time. Bien. Ahora, les decía, aquí están las conferencias mundiales de la UNESCO. Desde allá nos están dictando algunas. Aprender para la vida en el 98. Desarrollo de las sociedades del conocimiento. Esa fue una conferencia intermedia. Y la grandota fue la 2009, en donde ya se habla de impulso a la internacionalización, la regionalización y la globalización, ¿sí? Es la conferencia que se conoce como la conferencia de la responsabilidad social de la educación, y por aquí viene la del 2009. Nos seleccioné 4 de los puntos que trae esta declaración,
que son esos que ven ustedes en la pantalla, se habla de la cooperación solidaria y el respeto mutuo, es algo que el gobierno actual en México está impulsando, que es la internacionalización solidaria como una colaboración, aunque la UNESCO sigue manejando la palabra cooperación, que es vista como una relación desigual, en donde hay alguien que es poderoso y ayuda al que es más débil en esa relación desigual, y no persiguen el mismo fin. La colaboración, por el contrario, se fija un objetivo común y trabajan por lograrlo unos y otros. Luego está la parte de la colaboración multilateral y multicultural. También la colaboración que garantice la equidad, y luego hay una cosa de convalidación, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esas son políticas que nos vienen del 2009. A ver, haciendo un análisis del programa sectorial de educación 2020-2024. Puse en letra chiquita lo que no van a leer, realmente no tiene nada que ver con internacionalización, todo es muy interesante, pero de internacionalización solo existe esta estrategia, o le llaman estrategias generales, y estas les llamaron casi acciones, pero está en el apartado estratégico del programa sectorial. Eso es todo lo que dice el programa sectorial. Y pues la Secretaría de Educación Pública, pues en la parte de la Subsecretaría de Educación Superior, ha interpretado esta estrategia desde sus instrumentos de programación. Esto es, en ningún lado del documento del programa sectorial se establece la colaboración solidaria. Aquí en los programas que hablan de eso, que son programas operativos, son una reinterpretación de que es el único señalamiento que aparece en todo el plan, ¿sí? Todo el programa sectorial. Entonces, ahora sí que quienes quieran continuar con la política de internacionalización, tenemos que agarrarnos de este clavo ardiente, porque es el único clavo ardiente de la planeación de la internacionalización en México. Bien, ahora vámonos ya de salida hacia lo que es la tercera conferencia mundial. Nos dicen que vamos a reinventar la educación superior para un futuro sostenible, y la UNESCO sacó por ahí del mes de febrero del 2021 su convocatoria. Iba a ser en octubre del año pasado, pero las condiciones de la pandemia no permitían una participación equitativa, porque había países en donde las vacunas no habían llegado, y Europa estaba lista para ir a la conferencia, pero no así los países menos desarrollados. Entonces hubo una pausa en esta conferencia y se pospuso para el mes de mayo de este año. Entonces, la nota conceptual nos habla de 10 temas clave, le llaman, y son los que les muestro ahí. No espero que los alcancen a leer, simplemente por los colorcitos, pero curiosamente ahí hay 2 temas que tienen que ver con la internacionalización. El tema de la movilidad, que es esta naranjita que está abajo, y el tema de la cooperación, que está en verde limón, ¿sí? Cooperación internacional para mejorar sinergias. Entonces,
Si no, como es, si no hay energías, pues no hay sinergia, ¿verdad? Entonces, se supone que ya todo el mundo está en un cierto nivel y que nada más se van a mejorar las inercias. Pero si vemos en análisis, aquí ya se ve más claro estos dos que son el tema clave 5 y el 9. Ahí nos dice cuáles son los subtemas. Y hay subtemas que verdaderamente no sabe uno exactamente a qué se refieren. Pero ahí están los 12 subtemas que estableció la nota conceptual. Ubíquense ustedes en lo que hacen en internacionalización y vean en dónde cabe su proyecto, en dónde cabe su propuesta. Bueno, aquí todas las organizaciones han hecho propuestas. Yo aquí nada más les pongo 5 porque son los análisis que yo he hecho últimamente. La Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe del 2018 en Córdoba, Argentina. Esa CRES se hizo justamente previendo que ya venía la conferencia mundial, pero la conferencia mundial se nos fue yendo de la mano. Decían que era en el 2019, no fue en el 2019. En el 2020 entró la pandemia y se prorrogó todavía más y ahora va a ser hasta el 2022. Esto es que 4 años después de la CRES hay una propuesta de la CRES que fue muy clara, muy extensa, muy participativa, pero no había habido pandemia. El mundo ya no fue igual después de la pandemia. Ahora, Enlaces, el espacio latinoamericano y caribeño de la educación superior, que integra a todas las organizaciones, redes e instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe. La UDUAL, que es una red universitaria de América Latina, ¿sí? El CUIP, que es el Consejo Universitario Iberoamericano, o sea, además de América Latina, suma a los países europeos que son España, Portugal y Andorra. Y Kairos, que es una agrupación creada en el 2020, que también está integrada por miembros prominentes de la educación superior en Europa, África y América Latina y el Caribe. Bueno, yo hice un análisis de todas las propuestas que presentaron. Había 212 propuestas para la conferencia mundial, de las cuales para cooperación internacional había 33 y para movilidad académica 17. Esto es, movilidad académica quedó, a mi parecer, muy baja, porque los subtemas no se prestaban mucho a meter propuestas. Entonces, ya vimos los temas, si quieren se los paso para que vean. Reconocimiento de talentos, habilidades, conocimientos y competencias para la diversidad. ¿Qué le metemos ahí? Internacionalización del currículum, internacionalización en casa. Luego, las instituciones como comunidades de aprendizaje permanente para todos. O sea, son temas que no están en la jerga de la internacionalización. Y acá, por ejemplo, la educación superior y la responsabilidad social corporativa, cuando en América Latina nosotros estamos hablando de la responsabilidad social universitaria, no la corporativa, ¿sí? Entonces, vean, estrategias de donantes y patrocinadores, o sea, es como que pásele marchantito, pásele, no, entonces por eso no hubo muchas referencias en esos subtemas. Entonces, ahora,
hicimos el análisis de estas propuestas, ya se me terminó, y vemos que justamente hay muy pocas en movilidad porque se fueron algunas hacia el tema 9. Y bueno, simplemente seleccioné algunas de las propuestas más integradas, más sólidas, que son las que les estoy presentando acá. Se habla de consolidar la normatividad, los procesos de planeación y la estructura organizacional, que es justamente lo que hablábamos como elementos de política. En el caso, hay una propuesta de crear una suerte de programa Erasmus iberoamericano. Ya hay experiencias del CUIP y del programa de intercambio académico latinoamericano que inició con Anuyes, Ascon, CEN, y ahora ya está con 8 países. Ya está con 8 países, tienen más de 200 instituciones de educación superior y 11,000 programas, 11,000 materias, perdón. Luego, una agencia de desarrollo de educación superior y su vinculación con la sociedad, acordar procesos de evaluación y certificación internacional, reconocimiento de títulos, en fin, bueno, ya me voy a las conclusiones. La movilidad presencial es un indicador clave, ¿sí? Entonces, ahora con la pandemia se espera que esto se haya ido hasta abajo, ¿sí? Pero no hay encuestas todavía disponibles. Luego, se ve que en los gobiernos de América Latina hay poca importancia a la internacionalización, ¿sí? Y como lo sabemos, pues no hay financiamiento. Aquí está el programa PILA, fíjense, 223 instituciones de 8 países y son 11,000, casi 12,000 cursos. Existe voluntad en las organizaciones RDCIs de crear espacios regionales. Aquí hay una estrategia que creo que va a tener que seguirse, que es en el ánimo de este webinar, que es la movilidad virtual y la internacionalización del currículum. Son estrategias que vamos a tener que asumir, porque no vamos a ir a movilizar ni siquiera al 2% de los estudiantes. Entonces hay que traerles el mundo a la universidad. Y bueno, profesionalizar las estructuras que ya habíamos visto, ¿verdad? Y si no hay acompañamiento, entonces pues nos va a costar más. Vamos a llegar, pero nos va a costar más. En fin, hasta ahí dejaría yo mi exposición y estoy abierto a sus comentarios, preguntas, tomatazos, todo lo que gusten.